Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Corte Penal Internacional insiste en que máximos responsables de delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo terrorista de las FARC no pueden estar exentos de pagar sus condenas en prisión. Eduardo Montealegre, fiscal general de Colombia. La opinión de la fiscal es que el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. El pronunciamiento del alto tribunal fue hecho al fiscal general colombiano, quien defiende que los cabecillas de la organización criminal paguen penas alternativas, diferentes a la cárcel, si firman un acuerdo de paz. A una solución negociada al conflicto nosotros no podemos manejar esa justicia de la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, sino un concepto de justicia restaurativa más incluyente que implique más que privaciones de la libertad, un diálogo entre víctima y victimario. La abierta y polémica defensa asumida por el máximo titular del ente investigador genera un fuerte debate entre quienes apoyan las negociaciones con el terrorismo y quienes las cuestionan asegurando que favorecen la impunidad. Que los crímenes de lesa humanidad, que los genocidios, que los crímenes de guerra no pueden ser amparados con la impunidad. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, dos mujeres congresistas, Sofía Gaviria, a quien las FARC asesinaron a su hermano secuestrado, y Clara Rojas, quien estuvo privada de la libertad por el grupo criminal por cerca de 6 años. Analizan y debaten sobre el papel de las víctimas en el proceso de paz y las penas que a la luz de la justicia internacional deberían pagar los máximos cabecillas de la organización terrorista. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la posición de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien le recordó al fiscal general colombiano, Luis Eduardo Montealegre, que defender la idea de suspender la pena de prisión de los responsables de los crímenes de guerra y contra la humanidad, así sea en procura de un proceso de paz, va en contravía del Estatuto de Roma y atenta contra el derecho internacional. El punto clave de la noticia. Montealegre, tras viajar a La Haya, aseguró que para la máxima representante del alto tribunal, sin prisión efectiva no hay justicia. Una posición diametralmente opuesta a la del fiscal colombiano, que en escenarios jurídicos internacionales ha venido allanando el camino para que los cabecillas del grupo terrorista de las FARC no paguen ni un solo día de cárcel tras la firma de un eventual acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Eduardo Montealegre, fiscal general de Colombia. El punto en donde existen profundas diferencias es el relacionado con la pena para imponer a quienes sean encontrados responsables por delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, como los de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En el pasado, la fiscal de la Corte Penal Internacional se pronunció en el sentido de considerar que una decisión de suspender la pena de prisión de los máximos responsables de los crímenes de guerra y contra la humanidad iría en contra del Estatuto de Roma. La opinión de la fiscal es que el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad, es decir, en criterio de la fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia. El punto clave de la noticia, el pulso de poder entre el fiscal colombiano, que por defender esta polémica posición está enfrentado al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.
El jefe del Ministerio Público le pidió a Eduardo Montealegre que reconozca que hay unos mínimos de justicia que deben ser respetados y deben ser tenidos en cuenta al momento de firmar un modelo de paz con las FARC. En un contundente pronunciamiento, Ordóñez también aseguró que el fiscal no debe perder su tiempo buscando la impunidad para los crímenes cometidos por el grupo terrorista. Pues que la FARC acepte, que la FARC admite, que entienda que vive en el siglo XXI, que la impunidad frente a tales delitos no es admisible ni nacionalmente, ni internacionalmente, ni las víctimas, ni la institucionalidad. El esfuerzo que tienen que hacer el gobierno colombiano, el señor fiscal general, los países amigos, es hacer una pedagogía en la mesa de La Habana para recordar en qué mundo vivimos. En diversos escenarios, el fiscal general Eduardo Montealegre ha hecho evidente su apoyo al proceso de paz que hace cerca de 2 años inició el gobierno colombiano con las FARC. El alto funcionario no solo ha propuesto la aplicación de penas alternativas a la pena de prisión para los cabecillas de la organización terrorista. También, en mayo pasado, el fiscal pretendió que fuera declarado inexequible el artículo del denominado Marco Legal para la Paz, que impone límites a la participación política de quienes hicieron parte de un proceso de paz y hayan sido sancionados por la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio. Antes de que comenzara oficialmente el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC en Cuba, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ya sentaba su posición de respaldo a los diálogos. Yo prefiero ver a Timochenko en la plaza pública, en las corporaciones públicas, moviendo pacíficamente a las masas en Colombia y no sembrando de terror al país. 2 semanas después, en entrevista con el programa La Noche, esto dijo el fiscal sobre la función del máximo ente acusador de ejercer la acción penal y ejecutar la política criminal del Estado en medio de los diálogos de paz. No habrá pausa jurídica de ninguna naturaleza, seguiremos actuando con total contundencia en la investigación, persecución y castigo de los crímenes de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC. Sin embargo, el fiscal Montealegre ha defendido la posibilidad de aplicar penas alternativas para los cabecillas que se desmovilicen de la agrupación criminal de las FARC tras un eventual acuerdo de paz, es decir, aquellas que no implican cárcel. Pueden existir otro tipo de sanciones distintos a la pena de prisión y eso es lo que está haciendo el marco de justicia transicional, consagrar alternativas distintas a la pena privativa de la libertad. Incluso el fiscal colombiano ha propuesto como posible pena alternativa para los máximos responsables de las FARC que hagan trabajo social comunitario. La justicia transicional no equivale a un proceso de impunidad. Creo que se le ha querido vender la imagen al país de que cuando se habla de penas alternativas significa impunidad. Luego, Eduardo Montealegre lanzó otra controvertida propuesta, pidió avalar la participación en política de los posibles terroristas desmovilizados, aunque tengan alguna condena por delitos de lesa humanidad. Aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. Las posturas del fiscal frente al proceso de diálogo con las FARC y al eventual futuro de los cabecillas de la agrupación criminal significan para los contradictores del modelo de paz que se está negociando en La Habana abrirle la puerta a la impunidad. E incluso el concierto internacional sabe que pueden haber reducciones sustanciales a las penas, como lo hubo en Justicia y Paz, pero lo que no se puede pretender es que frente a esos graves delitos no haya pena privativa de la libertad. El procurador general Alejandro Ordóñez insiste en que la implementación de penas alternativas para los cabecillas de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra desconocería los compromisos internacionales que ha suscrito Colombia. Si se pacta una paz con impunidad, inmediatamente se activa la jurisdicción internacional, los jueces internacionales, el juez de la China o de la Cochinchina, el juez de Sucumbíos puede realizar o tomar una decisión por encontrar que se está beneficiando a personas responsables de los delitos internacionales.
Mientras crece el debate sobre qué tipo de justicia le sería aplicada a los cabecillas terroristas tras un eventual acuerdo de paz, el gobierno y sectores defensores del proceso de negociación con las FARC insisten que pese a los sacrificios que demande un acuerdo de paz, no habrá, según ellos, impunidad.